Buenos días. Hoy 5 de agosto de 2020, siendo las 9:30 horas y de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de la misma anualidad, así como los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020, mediante el cual se determina, entre otras acciones, continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, y en términos de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 27ª del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Saludando para ello atento y respetuosamente a la magistrada y magistrados presentes en este enlace virtual. En este sentido y con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de los magistrados ahora enlazados a través de los medios electrónicos, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que ésta se ponga a disposición del público en general a través del portal web institucional de este órgano jurisdiccional y de sus redes sociales, les pido a los señores magistrados tengan a bien manifestarme si cuentan con audio y video de la sesión, expresándolo de manera ordenada y conforme al número numérico asignado a cada sala de este tribunal. Magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Cuento con audio y video. Los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señora magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Gracias, buenos días, magistrado, magistrados. Cuento con audio y video y los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, señor magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, magistrada, magistrados. Los veo y los escucho perfectamente. También saludos, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Una vez ello y verificadas las condiciones de audio y video, manifiesto que es pertinente señalar que cada uno de los integrantes del Pleno manifestará su decisión levantando su mano derecha para efecto del sentido de las votaciones y posteriormente procederá a ratificarlo de manera expresa con el uso de su voz, asentándose en el acta respectiva tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido atentamente lo haga levantando también su mano derecha. Le pido y saludo al secretario general que continúe con esta sesión. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo en esos términos. Para efectos de continuar y hacer constar de mi parte que en este momento continúan enlazados a través de los medios electrónicos y por consiguiente presentes y atentos al desarrollo de la sesión mediante videoconferencia, pido al magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, que por favor me exprese con su voz si me continúa escuchando y visualizando, así como a los demás integrantes de este pleno. Gracias, magistrada, magistrados, secretario. Cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias, magistrado. En este mismo sentido, ahora le pido a la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, me exprese con su voz si nos continúa escuchando. Gracias, secretario. Buen día. Los veo y los escucho perfectamente y cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, me indica si nos escucha y visualiza, por favor. Y gracias, señor secretario. Buenos días. Los veo y los escucho y cuento con audio y video. Gracias, magistrado. Y por último, magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, ¿también nos sigue escuchando y visualizando? Así es, secretario. Los veo y los escucho perfectamente.
Gracias. Verificar las condiciones técnicas de comunicación y audio, magistrado presidente, manifiesto que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 10, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020. Los puntos análogos del diverso consenso de sesión extraordinaria número 11 de 29 de abril de 2020, los puntos similares del acuerdo de pleno de sesión extraordinaria número 13 de 28 de mayo de 2020 y en apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato y las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19 y el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Informa a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y una ponencia con motivo de un recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas por falta grave. Y por último, asuntos generales, no sin antes también señalar que se retira la ponencia correspondiente al toco 89 diagonal 2020, listado como punto tercero del orden del día. Gracias, señor secretario. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acto de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido esta junto con la convocatoria para la presente sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito a los señores magistrados que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarme. Primera sala, a favor de la propuesta. Segunda sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Señores magistrados, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a esta primera sala, abordando lo relativo a la recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 92 diagonal 20, inserto en el punto 4 del orden del día, dado el retiro que se ha hecho de la ponencia correspondiente al punto 3. Es así entonces que procedo a exponer dicho recurso de reclamación bajo el TOCA 92 diagonal 20, interpuesto por el representante de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 586 diagonal 19, en donde se decretó la nulidad de los actos controvertidos. Previo al abordaje de los sendos disensos esgrimidos por el recurrente, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de los siguientes actos, como fue la boleta de infracción de fecha 5 de febrero de 2019, la calificación de la boleta de infracción aludida, donde se determinó una cantidad como sanción, y así también impugna la sanción y multa derivada de la boleta referida. Seguida la secuela procesal, la magistrada tercera sala decretó la nulidad total de los actos controvertidos y reconoció el derecho solicitado por el justiciable. Ante este panorama, quien representa al tesorero municipal de Guanajuato, presenta el recurso bajo los agravios que hoy nos corresponde su análisis, mismos que se analizarán de forma conjunta por esta ponencia al encontrarse los mismos relacionados. Es así que dichos disensos se consideran inoperantes y por ende insuficientes para modificar o revocar la resolución que se recurre, como se demostrará por esta ponencia enseguida. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio la resolución de la CUO en virtud de que el proceso de origen debió sobreseerse en relación al tesorero municipal de Guanajuato, porque no fue la autoridad que emitió el acto controvertido, pues únicamente recibió el pago que de manera voluntaria realizó el justiciable con motivo de la infracción. En principio tenemos que el recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien reencauzar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables. Más aún,
Dicho recurso permite una ulterior reflexión o análisis colegiado sobre el problema jurídico en debate. Ahora bien, para que a través de dicho medio de defensa se pueda revocar o modificar un acuerdo o sentencia dictados por este tribunal, es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes. Esto es, que además de ser veraces, racionales y convictivos, se dirijan contra todos los extremos o motivos de la determinación que se combate, contrastando eficazmente esta última con el marco normativo aplicable. En la especie, la materia del recurso de reclamación es la sentencia en la cual la magistrada de la tercera sala, en esencia, resolvió en primer término que no se actualizaban las causas de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas, entre ellas el tesorero municipal. Posteriormente, decretó la nulidad total de los actos impugnados. Y finalmente, declaró que resultaba procedente la pretensión de reconocimiento de derecho, consistente en la devolución de la cantidad pagada como multa con sus respectivos intereses. Entonces, la autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Se afirma lo anterior porque la autoridad que recurre no controvierte los motivos y fundamentos del acuo para no sobreseer el proceso de origen. Únicamente reitera, como lo hizo en la contestación de demanda, que no fue la autoridad que emitió el acto controvertido, que solamente recibió el pago que de manera voluntaria recibió el ciudadano. Empero, en el caso que nos ocupa la parte recurrente, no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos, en principio para no sobreseer el proceso de origen. Ahora bien, se precisa que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 130, fracciones primera, segunda y cuarta, y 198 de la Ley Orgánica Municipal en esta entidad federativa, 15, inciso 6, 52, ambos de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, así como 39, fracción primera del Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Guanajuato, la Tesorería Municipal es la dependencia encargada de administrar la Hacienda Pública Municipal y le compete en materia de administración tributaria administrar la recaudación de las contribuciones y en general de los ingresos que forman parte de la Hacienda Pública Municipal. De esta forma, y toda vez que el actor en vía de reconocimiento del derecho solicitó la devolución de la cantidad que indebidamente pagó ante la Tesorería Municipal, fue llamada dicha tesorería a juicio, pues finalmente la autoridad afectada conforme al artículo 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, siendo la autoridad encargada de devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente. Así, es importante señalar que la Tesorería Municipal no se encuentra exenta de realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la sentencia, considerando al efecto que todas las autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en la ejecución del fallo, se encuentran obligadas a ello. Esto es, la dependencia hacendaria de mérito, en su caso, tendría que intervenir eficazmente en la devolución de la cantidad que ingresó indebidamente al erario público municipal que administra dicha dependencia recaudadora. Esto es, la Tesorería Municipal, al tener el carácter de autoridad exactora, en calidad de encausado o incluso tercero, es la encargada de devolver la cantidad pagada indebidamente ante su oficina recaudadora. Así, con independencia o no del sobrecimiento, la Tesorería Municipal de Guanajuato, a tener el carácter de autoridad exactora, está obligada a realizar la devolución de la cantidad pagada indebidamente, sin que el sobrecimiento que en su oportunidad dirimió la hoy recurrente le depare beneficio alguno, pues aún de haberse pronunciado el mismo, estaría compelida a realizar la devolución de la cantidad indebidamente pagada. De ahí la inoperancia de su disenso para sus efectos que a ningún fin práctico arribarían. Finalmente, en relación a que no era procedente condenar a las autoridades demandadas al pago de intereses, lo anterior también resulta inoperante, puesto que los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato establecen que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas de manera indebida. Asimismo, refieren que si el pago del indebido se hubiera efectuado en cumplimiento del acto de autoridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto hubiese quedado insubsistente. Igualmente, tal endamiaje normativo refiere que el contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa, que las leyes establezcan y obtengan resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago.
Como ocurre en el caso en estudio, el justiciable al demandar el acto administrativo ante este tribunal y al resolverse la ilegalidad con la que fue emitido dicho acto, al dictarse la respectiva resolución, surge su derecho de obtener la devolución. Empero, el cómputo de los intereses empezará a partir de que realizó el justiciable el pago, dado que éste se desprendió de parte de su patrimonio combinado por un acto ilegal de la autoridad. Luego, entonces, no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque existió por parte de la autoridad una conminación al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado. Por ello, se concluye que el justiciable, al encontrarse en tal supuesto, tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio, y para resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el diverso numeral 53 de la Ley Hacendaria Municipal en comento, en su segundo párrafo. Por lo tanto, y ante lo inoperante de los agravios esgrimidos por la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como se propone a este honorable pleno, confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 92/20. Si están ustedes de acuerdo con dicha ponencia, sírvanse así expresarlo levantando el efecto su mano. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes a esta sesión virtual. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Oliverio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, magistrado presidente. De nueva cuenta, buenos días, magistrada, magistrados, secretario general de acuerdos. Inicio mi intervención poniendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 54/19, interpuesto por los actores en la instancia de origen en contra del acuerdo de 30 de octubre de 2018, pronunciado en el proceso administrativo 1099, tercera sala, 18, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se decretó el sobreseimiento del proceso. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora, concesionarios del Servicio Público de Transporte de Personas de Ruta Fija en la modalidad de urbano y suburbano del municipio de Guanajuato, impugnó el otorgamiento por parte del secretario de Gobierno y o director general del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato de permisos y o autorizaciones en favor de la empresa tercero para explotar la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca y viceversa, con una terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato, misma que fue puesta en operación y funcionamiento el 1 de junio de 2018, así como la tolerancia de dichas autoridades de que la empresa tercero explote la citada ruta y terminal. Segundo, en el acuerdo de recurrido se determinó la inexistencia del acto impugnado, ya que las autoridades demandadas, en sus escritos de contestación de demanda, negaron la existencia de los actos impugnados. Esto es, manifestaron no haber otorgado permiso o autorización para que se establezca una nueva terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato. Para acreditar tales afirmaciones, la autoridad adjuntó a su escrito de contestación de demanda las constancias consistentes en las certificaciones emitidas por el director del otrora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y por la coordinadora del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte, adscritas al entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, todas de fecha 27 de agosto de 2018, donde se advierte
que de la búsqueda realizada a sus archivos físicos y magnéticos, así como dentro de las bases de datos del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte y de los expedientes físicos relativos al Servicio Público de Transporte de competencia estatal en la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y viceversa, no se encontró concesión otorgada a favor de la empresa tercero. Tercero, conforme a la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En los conceptos de agravio, primero, segundo y tercero, en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que en la demanda también se señaló como acto impugnado la tolerancia de las autoridades de la empresa tercero explote la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca y viceversa, con una terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato, capital. En los conceptos de agravio cuarto, quinto y sexto, arguyó que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que en el mismo se otorgó valor probatorio pleno a las constancias emitidas por el director general del otro Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y por la coordinadora del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte, adscritas al entonces Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, el 27 de agosto de 2018. Sin embargo, dichas constancias no tienen valor probatorio, ya que se refieren a la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y viceversa, la cual es una ruta diversa a la debatida en el proceso de origen, consistentes en la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca y viceversa, con una terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato. Estos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí los razonamientos, lo que permite resolver todos los puntos cuestionados y planteados, ello de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del rubro, conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupo y en el orden propuesto o en uno diverso. Hasta aquí la cita. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. En los puntos A, K, O y P del capítulo de la demanda denominado los actos de autoridad impugnados se señaló como acto impugnado tanto el haber otorgado permisos y autorizaciones en favor de la empresa tercero para que explote la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca y viceversa, con una terminal individual de autobuses en el predio ubicado en la ciudad de Guanajuato, como la tolerancia de las autoridades de que dicha empresa explote dicha ruta. En efecto, como lo sostiene la magistrada Cuo en el acuerdo recurrido, en el proceso administrativo primigenio se encuentra justificada la inexistencia de los actos impugnados, toda vez que las autoridades demandadas en su contestación manifestaron no haber otorgado permiso o autorización alguna para que la empresa tercero establezca una nueva terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato. Asimismo, las autoridades aportaron al proceso las constancias relativas a las certificaciones emitidas por el director del otro Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y por la coordinadora del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte, adscritas al entonces Instituto de Movilidad del Estado, todas de fecha 27 de agosto de 2018, de donde se advierte que de la búsqueda realizada a sus archivos físicos y magnéticos, así como dentro de las bases de datos del Registro Estatal de Concesiones y Permisos del Transporte y de los expedientes físicos relativos al Servicio Público de Transporte de competencia estatal en la ruta Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y viceversa, no se encontró concesión otorgada a favor de la empresa tercero. Por su parte, la empresa tercero, al escrito de apersonamiento exhibió una copia certificada de lo siguiente: el oficio expedido por el director general del Departamento de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de fecha 1 de febrero de 2018 y el oficio que contiene el permiso
licencia de uso de suelo expedido por el director de Planeación Urbana y Protección Ambiental del municipio de Guanajuato, Guanajuato, de fecha 1 de febrero de 2018, para justificar que explotaba en forma legal la terminal individual de autobuses en la ciudad de Guanajuato, capital. Copias certificadas que en los términos de los artículos 177, 123 y 131 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato tienen valor probatorio pleno en virtud de que el titular de la Notaría Pública número 70 en legal ejercicio del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, expresa que son fieles en todas y cada una de sus partes con los documentos originales que tuvo a la vista. Por ende, existe certeza del cotejo derivado de los oficios originales. Por lo anterior, este tribunal en pleno comparte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción sexta del artículo 261 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, en virtud de que en el sumario de origen se advierte que no obra prueba alguna que acredite la existencia de los actos impugnados. Por ende, fue pegado a derecho el acuerdo que declara el sobreseimiento del proceso al quedar demostrado que las autoridades no dictaron los actos impugnados, hecho que se ubica en la hipótesis de inexistencia, la que no se desvirtuó por la parte recurrente, pues la certeza de la presencia de los actos combatidos no se establece con la sola presentación de la demanda de nulidad. Por lo expuesto con antelación pone de manifiesto que los conceptos de agravio no superan las conclusiones y razonamientos fundamentales que sirven de sustento al acuerdo recurrido, de donde resulta que de ningún modo se ven trastocados los derechos de la parte recurrente. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de agravio, se pone a consideración de este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 54/19. Si están ustedes de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución, sírvanse así manifestarse. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el desarrollo del orden del día y para el abordaje del punto sexto del mismo, hace uso de la voz nuevamente el magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 564/19, interpuesto por la autorizada del presidente municipal y secretario de ayuntamiento, ambos de Irapuato, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 12 de septiembre de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 1828, sala especializada, 17, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los conceptos de agravio hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 31 de enero de 2017 dictada por el presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, mediante la cual determinó imponer la sanción consistente en inhabilitación por el plazo de 6 meses. Segundo, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad al considerar fundado el concepto de impugnación segundo, en el cual la parte actora negó lisa y llanamente lo que la autoridad pretende y manifestó que los oficios valorados como públicos en la resolución impugnada en el proceso de origen no revisten tal carácter. Esto en atención a que la negativa lisa y llana
delega la carga probatoria a la autoridad máxime, que esta es quien tiene a su alcance el expediente de responsabilidad administrativa. Sin embargo, la autoridad demandada fue omisa en aportarlo, lo que implica que se tenga por cierta la imputación de los oficios valorados como públicos en la resolución impugnada en el proceso de origen no revisten tal carácter. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad del presidente municipal y secretario de ayuntamiento, ambos de Irapuato, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. La recurrente adujo como único concepto de agravio, en esencia, que la sentencia recurrida le afecta, ya que en el apartado resolutorio no se especifica y fija respecto a qué autoridad se sobresee. Sigue manifestando que la sentencia recurrida es violatoria de los numerales 47 y 51, fracción primera, del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que a la parte actora le correspondía probar que los oficios valorados como públicos en la resolución impugnada no eran documentos públicos. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el proceso administrativo, la parte actora, para destruir la presunción de legalidad o validez de un acto o resolución administrativa, está en actitud de negar lisa y llanamente los hechos imputados que motivaron la resolución impugnada, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, con la finalidad de remitirle la carga de la prueba a las autoridades demandadas. Conforme a este artículo, la negativa lisillana trae como efecto la reversión de la carga de la prueba al presidente municipal y al secretario de ayuntamiento para demostrar la existencia de los hechos negados, ya que el juzgador no está en aptitud de exigir al impetrante la exhibición de medio de prueba alguno que lo lleve al conocimiento de esos hechos, pues de hacerlo estaría forzando a demostrar hechos negativos, lo cual es contrario a la técnica jurídica del proceso administrativo. De esta manera, la negativa lisillana de haber realizado los hechos que se imputan trae como consecuencia que deje de operar la presunción de legalidad de la resolución a debate y se revierte la carga de la prueba a las autoridades demandadas, a fin de que demuestre los hechos que constituyen la comisión de la falta administrativa imputada al presunto responsable, ya que dicha negación no envuelve ninguna afirmación expresa de un hecho, pues las autoridades en el escrito de recurso de reclamación omitieron externar la forma en la que se da alguna afirmación expresa de los hechos imputados. Lo anterior, de acuerdo a las reglas de la carga de la prueba previstas en el artículo 51 del citado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el que dispone, artículo 51, al que niega solo le corresponde probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante y se desconozca la capacidad. Bajo la tesitura de este numeral, en la especie, las autoridades demandadas no justificaron que se actualiza el supuesto jurídico previsto en su fracción primera, pues la negación no envuelve ninguna afirmación. De ahí que las autoridades tengan la carga de la prueba para demostrar los hechos imputados a la parte actora y por consiguiente se cometió la falta administrativa que se le reprocha. En ese orden de ideas, las autoridades se encontraban constreñidas a aportar pruebas al proceso administrativo, como lo es el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues el justiciable negó lisillanamente los hechos imputados a fin de desvirtuar la negativa lisillana, así como a demostrar la comisión de la falta administrativa imputada al servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa. En esa medida, este pleno comparte la determinación asumida por el magistrado instructor al final del cuarto considerando de la sentencia recurrida, en el sentido de que al no aportarse al juicio de nulidad las constancias
del procedimiento de responsabilidad administrativa es atinada la valoración de los oficios de mérito, por las razones que expone al tener por cierto los hechos de que estos libelos no cuentan con el nombre y firma del servidor público que lo suscribió y de no otorgarles valor probatorio al admitir la certeza de la imputación arguida por el justiciable. Sobre el particular, no se omite destacar que conforme a la carga de la prueba, las autoridades demandadas estaban en mejor posición y condición de aportar al proceso primigenio el expediente del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa, en virtud de que éstas son quienes tienen a su alcance dichos documentos al formar parte del expediente administrativo, tal como lo sostiene la CUO en el cuarto considerando del fallo recurrido. Finalmente, es de señalarse que en el tercer considerando de la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento únicamente respecto del secretario de ayuntamiento, quedando como autoridad demandada el presidente municipal, y el hecho de que no se haya plasmado dicha determinación en algún punto resolutivo, este tópico del motivo de disenso también resulta infundado en razón de lo siguiente. La sentencia de ningún modo afecta al secretario de ayuntamiento, toda vez que este acto jurisdiccional constituye un todo y no debe circunscribirse al apartado de los puntos resolutivos, dado que surte sus efectos y consecuencias jurídicas sobre cualquier declaración que haga el juzgador en la parte considerativa. Y es el caso que concretamente en el tercer considerando externó. Por lo tanto, lo procedente es establecer el proceso administrativo únicamente respecto al secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, lo anterior de conformidad con los artículos 261, fracción séptima y 262, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en relación con el artículo 251, fracción segunda, inciso A, del mismo ordenamiento legal. De lo expuesto, se sigue que la carga argumentativa expresada en el concepto de agravio planteado por la parte recurrente no supera las consideraciones fundamentales, lógicas y jurídicas que sustentan la sentencia recurrida. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la ponencia, recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 564/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga nuevamente el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Acto seguido pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 669/19, interpuesto por el actor en la causa natural en contra de la sentencia de 27 de agosto de 2019, pronunciada en el proceso administrativo 517, tercera sala, 19, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual sobresee el proceso administrativo. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó el acuerdo emitido en el oficio
de fecha 25 de enero de 2019, concerniente a un procedimiento administrativo de responsabilidad notarial. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, se sobreseyó el proceso porque el acuerdo impugnado no afecta el interés jurídico de la parte actora. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el actor en la causa natural interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. En el concepto de agravio, identificado como primero, la parte recurrente en lo sustancial alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la demanda argumentó que el personal que irrumpió en su domicilio no se identificó en la forma que mandan las normas jurídicas. Asimismo, que se omitió estudiar que las atribuciones de la autoridad demandada habían caducado. Además, no se consideró el derecho tutelado a favor de la parte actora previsto en el artículo 8, fracciones 10 y 11 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, lo cual materializa una transgresión a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 137, fracción sexta, y 143 del Código anteriormente referido. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. Los artículos 115, 116 y 126 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato prevén formalidades para la práctica de las visitas de inspección de notarías públicas. Dentro de este marco legal, tenemos que el artículo 115 contempla la calificación de la visita de inspección. El numeral 116 establece el caso en que proceda el inicio del procedimiento administrativo, y el ordinal 126 señala las fases del procedimiento desde su inicio hasta la aplicación de la sanción administrativa por responsabilidad notarial. Ahora bien, cuando la autoridad en la calificación de la vista de inspección determine que de los hechos asentados en el acta respectiva o de las explicaciones, aclaraciones y fundamentos que el notario exponga y de los documentos que agregó se desprenda la posible responsabilidad del titular de la notaría visitada, iniciará el procedimiento administrativo para imponer la sanción que en derecho corresponda. De este modo, es el caso que el notario público visitado, a través del acuerdo impugnado, se le calificó la visita de inspección que se le practicó. Se determinó que las observaciones asentadas en el acta de visita, de las constancias agregadas y de las manifestaciones hechas por el notario son consideradas irregularidades que posiblemente constituyen la comisión de una falta administrativa en el desempeño de la función notarial por violaciones al precepto de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. Así pues, el procedimiento administrativo para imponer sanciones por responsabilidad notarial podemos entenderlo como una serie de actos o pasos que vinculados entre sí, previstos en el artículo 126 de la Ley del Notariado, que la autoridad debe seguir para emitir la resolución a través de la cual se determina la comisión o no de la falta administrativa imputada y, en su caso, individualizar y aplicar al notario público la sanción que en derecho corresponda. En este contexto, cabe señalar que la página 206 del libro intitulado Compendio de Derecho Administrativo del autor Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Lucero Espinosa respecto del procedimiento administrativo han señalado lo siguiente. El procedimiento administrativo como una unidad que está integrada por un conjunto de actos concatenados entre sí y que tienen a la preparación de la expresión de la voluntad de la autoridad administrativa, se encuentran regulados por una serie de principios jurídicos que como lo señala Dromi, son pautas directrices que definen su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar
más allá de las regulaciones procesales dogmáticas, el por qué y el para qué del mismo. Son especie de ideas pétreas, inmodificables por la regulación formal que explicitan el contenido del procedimiento. Conforme a la definición expresada mediante los actos que integran el procedimiento administrativo, la autoridad prepara, forma, produce y en su caso ejecuta la resolución final. Bajo esa tesitura, tenemos que los actos procedimentales en determinados casos no son susceptibles de ser analizados como actos impugnados de manera autónoma en el proceso administrativo regulado en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, sino deparan una afectación directa e inmediata a la esfera jurídica de su destinatario. En el caso que se resuelve, este pleno aprecia que en el acuerdo impugnado únicamente se calificó la visita y se instauró el procedimiento para imponer sanciones por responsabilidad notarial, conforme a lo señalado en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, sin que se advierta que se haya decretado alguna otra determinación. Siendo lo anterior así, la visita y su calificación, así como el acuerdo de inicio del procedimiento para imponer sanciones por responsabilidad notarial, son actos procedimentales que en el momento de emisión y notificación a su destinatario por sí mismos no causan una afectación directa e inmediata a la esfera jurídica del notario público presunto infractor, en virtud de que en ninguno de estos actos se le impidió ni se le limitó el ejercicio de la función notarial. En relación con lo anterior, y ante todo, porque contrario a la estimación del recurrente, cabe enfatizar que si de las constancias del procedimiento administrativo de origen se advierte que el recurrente no se le interrumpió en el ejercicio de la función notarial de manera temporal porque no se le aseguró el protocolo, su apéndice e índice del libro de ratificaciones, su apéndice e índice, el sello, hojas, testimonio, hologramas, folios no utilizados y expedientes judiciales, entonces no existe afectación a sus derechos. Y si bien es el caso que no se vio interrumpido el ejercicio de la función notarial, luego de ningún modo se ven trastocados sus derechos tutelados por las normas de la citada ley del notariado, por los actos señalados como impugnados, toda vez que la visita de inspección, su aprobación y el inicio del procedimiento tienen la naturaleza de actos instrumentales, ya que sirven para preparar la resolución que pondrá fin a la instancia tramitada en sede administrativa, siendo esta la impugnable, dado que, como quedó apuntado, en esta es donde se determina la comisión de la falta administrativa y se individualiza la sanción que corresponde aplicar conforme a derecho. De esta forma, los actos de los que se dule el notario público presunto infractor no afectan de forma directa e inmediata su esfera jurídica, en razón de que son de carácter intraprocesal y por ello no son impugnables de manera destacada o autónoma en el proceso administrativo natural, sino que podrán ser controvertidos de modo no destacado en vía de conceptos de impugnación al combatirse la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo para imponer sanciones por responsabilidad notarial, pues hasta ese momento causan perjuicios jurídicos al recurrente. De ahí que hasta la emisión de la resolución final, los citados actos adquieren el carácter de impugnables. En esta línea argumentativa debe tenerse presente que si en la calificación de la visita y en el acuerdo de inicio del procedimiento no se decreta la imposición de alguna limitación total o parcial en el ejercicio de la función notarial, entonces tenemos que la calificación de la visita no tiene por objeto determinar el incumplimiento de la obligación imputada al recurrente y que el inicio del procedimiento se da por la presunta o probable existencia de irregularidades, cuya existencia dependerá de las pruebas recabadas por la autoridad y de las aportadas por el notario. Esto por ser actos de carácter instrumental. Luego, bajo esta perspectiva, es dable concluir que los actos procedimentales o instrumentales los encontramos en disposiciones de carácter adjetivas,
las que no son impugnables porque estos por su naturaleza servirán para preparar la emisión de la resolución final. De ahí resulta que por sí solos no trascienden a la esfera jurídica del recurrente. Por ende, aún no le irrogan un agravio actual y directo, sino que los perjuicios jurídicos que posiblemente se causen será hasta que se dicte la resolución con la que termina el procedimiento iniciado en sede administrativa. La calificación de incumplimiento de la obligación que constituye la comisión de la infracción administrativa y la imposición de sanciones previo agotamiento de las fases formales intraprocesales se declarará hasta la resolución. De modo que aquí es donde se determina la violación de la norma sustantiva, que es lo que permite la impugnación de los actos o resoluciones en materia notarial, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 129 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 669/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Es así entonces, señores magistrados, que la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto octavo, se concede nuevamente la voz al magistrado Heriberto García Monzón. Gracias, magistrado presidente. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 110/20, interpuesto por la parte actora en instancia de origen en contra del acuerdo de 6 de febrero de 2020, dictado en el proceso administrativo PAEA 13 sala especializada 20, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se negó la suspensión solicitada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, a través de contrato, la parte actora pactó con la Dirección General del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato la construcción de infraestructura educativa de la Escuela Primaria Benito Juárez de Irapuato, Guanajuato. Segundo, este contrato fue rescindido a través de la resolución de 20 de noviembre de 2019, en la que, entre otras cosas, se convocó a la parte actora a realizar el finiquito. Tercero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de rescisión de contrato de fecha 20 de noviembre de 2019. Cuarto, en el punto petitorio segundo de la demanda, la parte actora solicitó que se concediera la suspensión de los actos reclamados a efecto de que las responsables se abstengan de convocar a celebrar el finiquito, para lo que se solicitó no se requiera fianza, ya que la obra materia de la rescisión del contrato se encuentra garantizada con la póliza de fianza anexa. Quinto, en el acuerdo recurrido respecto de la suspensión solicitada, a efecto de que no se hagan efectivas las fianzas, se requirió a la parte actora para que en el término de 3 días, contados a partir de que surte efectos la notificación del acuerdo, exhibe original o copia simple de las mismas, en razón de que las copias simples de la póliza de fianza que exhibe garantizan una obra distinta al objeto del contrato respecto del cual se determinó la rescisión. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31
fracción segunda 268 y 276 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sexto, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. La recurrente adujo como único concepto de agravio, en esencia, que el acuerdo es contrario a derecho, al pasar por alto el contenido de los artículos 77, fracción sexta, inciso E y 96 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Los transcribe. Y se confunde la solicitud de suspensión de la elaboración del finiquito con la suspensión de la contratación o la suspensión de la ejecución de la obra, las que no se han solicitado. Y es falso que con su otorgamiento se esté en el supuesto de la imposibilidad de la continuación de los trabajos rescindidos. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el acuerdo recurrido emitido en el proceso natural con fecha 6 de febrero de 2020, el magistrado quo le negó a la parte actora la suspensión para el efecto de que la autoridad demandada se abstenga de convocar a la celebración del finiquito, pues de concederse se causarían perjuicios evidentes al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al obstruirse la construcción de infraestructura de una primaria del municipio de Irapuato, Guanajuato, por lo que prevalece el interés general de la sociedad sobre el del particular, privilegiándose dicho interés al ser evidente un mayor beneficio. Como se aprecia, la carga argumentativa expresada por la recurrente a título de agravio no controvierte las consideraciones torales que sustentan el auto recurrido en lo concerniente a la no concesión de la suspensión, pues nada dicen respecto a los argumentos externados por el magistrado relativos a que de concederse la suspensión del acto combatido se causaría un perjuicio evidente al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. De esta forma, si no se controvierte el razonamiento fundamental, es innegable que éste sigue rigiendo el sentido del acuerdo recurrido, tomando en cuenta que para revocarlo deben desvirtuarse las consideraciones expresadas por el acuo con apoyo del auto de que, como ya se vio, no se encuentra colmado. De ahí, bajo esa tesitura, debe prevalecer la negación de la suspensión decretada por el magistrado instructor. En consecuencia, ante la inoperancia del motivo de inconformidad, se propone a este honorable pleno confirmar el acuerdo recurrido con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia respecto a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 110/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 9, hace uso de la voz el magistrado Liberio García Monzón. Gracias, magistrado presidente. Enseguida pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 143/20, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia de 24 de febrero de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 1878
diagonal primera sala, diagonal 19, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decreta el sobreseimiento del proceso contencioso administrativo. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso de reclamación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la determinación contenida en el oficio de fecha 25 de marzo de 2019, en la cual se determinó un crédito fiscal correspondiente a una cuenta de agua potable. Segundo, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, la sala de origen decretó el sobreseimiento porque no se advierte la afectación al interés jurídico de la parte actora, ya que no acreditó en forma alguna ser titular de la cuenta respecto de la que se otorgó información en el acto impugnado. Tampoco acreditó ser propietaria o poseedora del bien inmueble al cual pertenece la citada cuenta de agua, y en la respuesta de la autoridad no se indica en forma alguna la determinación de un crédito fiscal a cargo de la parte actora, como tampoco la solicitud o requerimiento de que efectuó el pago al adeudo informado. Sigue señalando que entre los documentos aportados por la demandada se encuentra la copia certificada del contrato de conexión de agua y drenaje suscrito en el año de 1991 por un tercero. Al respecto, la actora en su objeción de documentos refiere que otra persona es el actual dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito, quien es su poderdante, indicando que tal circunstancia fue aprobada a la autoridad con las documentales que aportó con su solicitud al organismo operador del agua. La sala de origen sigue expresando que la parte actora no acredita que haya solicitado información al sistema de agua potable y alcantarillado de León en calidad de apoderada, y solo se advierte que de autos que se le dio respuesta porque en su petición se ostentó como usuaria. Por otra parte, de las constancias que obran en el expediente se advierte que acudió al proceso de origen en nombre propio y no en representación de persona alguna. Además, tampoco aportó elementos de convicción sobre la persona que detenta la propiedad o posesión del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito. Finalmente indica que incluso la parte actora no acreditó la calidad de usuaria, máxime que mediante el escrito de objeción de documentos manifestó ser apoderada del actual dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autoridad de la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. La recurrente adujo como único concepto de agravio, en esencia, que la sentencia recurrida es ilegal, ya que de las actuaciones del proceso de origen se desprende que actuó como apoderada legal del supuesto dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito y no a nombre propio. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En el último acápite del artículo 9 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, se advierte que, para efectos del proceso administrativo, la representación jurídica puede acreditarse en dos momentos. El primero, ante la autoridad administrativa, y el segundo, ante el órgano jurisdiccional. Esto, dicho de modo diverso, la representante legal del supuesto dueño del inmueble, al cual pertenece la cuenta de mérito, podrá acreditar su personalidad jurídica en la petición sede administrativa o bien en el proceso administrativo al intentar la demanda en contra del acto o de la resolución impugnada en sede jurisdiccional. En relación con lo anterior, el artículo 266, fracción tercera del mismo Código de Procedimiento de Justicia Administrativa señala que el actor deberá adjuntar a su demanda el documento que acredita la personalidad de la parte actora o
en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada. Sin embargo, es el caso que a la demanda se adjuntó el acto impugnado, pero de su revisión no se desprendió que se le haya reconocido a la parte actora el carácter de representante del supuesto dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito, con algún instrumento público. Abundando en el razonamiento anterior, cabe enfatizar que dentro del marco normativo del citado artículo 266, fracción segunda, tenemos que cuando el suscriptor de la demanda de nulidad no la gestione en nombre propio, se encuentra constreñido a anexar el documento en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada o administrativa. Entonces, partiendo de la premisa de que no se debe perder de vista que el objetivo de la citada fracción tercera del artículo 266 es que en el juicio de nulidad el juzgador se constate de manera directa de quien actúa a nombre y representación del supuesto dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito, demuestre que cuenta con facultades necesarias para interponer la demanda de nulidad que nos ocupa. Esto es, que en el documento en donde le fue reconocida la personalidad jurídica, consta el instrumento jurídico a través del cual se le otorgaron las facultades que dice tener, con el objeto de verificar que dentro de esa se encuentra la de promover demandas y que no se encuentra la limitación de actuación del apoderado a realizar determinados actos y además que las facultades que se le hayan concedido, cuando menos el día de su presentación. Por último, es prudente advertir que de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, en el proceso administrativo tramitado ante ese Tribunal de Justicia Administrativa, no procede la gestión de negocios. Al tenor de todo lo anterior, se concluye que no basta que hubiera sido reconocida la personalidad jurídica por la autoridad del acto impugnado, sino que su acreditamiento tiene como fin que se demuestre que quien ejerce la acción de nulidad en nombre del supuesto dueño del inmueble al cual pertenece la cuenta de mérito, formalmente tiene la representación legal para acudir ante este Tribunal de Justicia Administrativa a demandar la nulidad de dicha resolución. En consecuencia, ante lo infundado el concepto de disenso, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación bajo el TOCA 143/20. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarse. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto 10º, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este órgano jurisdiccional. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Esta tercera sala somete a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 699/19, interpuesto por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 603/2019. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la determinación de un crédito fiscal por concepto de consumo, drenaje, saneamiento, adeudos anteriores y recargo, acto contenido en un recibo expedido por la autoridad ahora recurrente. Ahora bien,
En su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega sustancialmente que la sala no tomó en cuenta que el recibo no constituye una determinación de algún crédito fiscal. Tal disconformidad es infundada. Conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, la obligación fiscal nace cuando se actualizan los supuestos jurídicos o de hecho previstos en las leyes fiscales y en el momento en que esa obligación se determina en cantidad líquida, se convierte en crédito fiscal. Luego, como a través del acto impugnado en la instancia primigenia, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca informó a la actora que tenía un adeudo por la prestación de diversos servicios públicos, el monto, la fecha límite de pago y le advirtió sobre las consecuencias en caso de no ser cubierto, entonces, en términos de los citados artículos 43 y 44, esa actuación constituye una determinación de un crédito fiscal que evidentemente define la situación jurídica de la actora respecto de su obligación al pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes. Por otro lado, la autoridad inconforme expone que el fallo recurrido transgrede los artículos 31, fracción cuarta, de la Constitución Federal, 225 de la Ley de Hacienda para los municipios y 328 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Refiere que esas normas jurídicas no relevan a la actora de la obligación de pagar por los servicios que se le prestaron, razón por la cual alega la autoridad que no debió ser condenada a devolver a la actora el importe que pagó por los servicios que disfrutó. El planteamiento expuesto es infundado. Cuando el acto impugnado en el proceso administrativo adolezca de cualquiera de los supuestos de ilegalidad previstos en el artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en la sentencia respectiva podrá decretarse la nulidad total o parcial del acto y de sus consecuencias. Además, conforme al artículo 255, fracción tercera del mismo código, también podrá condenarse a la autoridad al pleno restablecimiento del derecho violado. Es decir, ese precepto fija la posibilidad de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción a esos derechos. En ese tenor, la sentencia dictada en esos términos obliga a la autoridad demandada a restituir a la persona agraviada en el pleno goce de sus derechos, lo cual implica restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la afectación. De manera que si la actora erogó cierto numerario a causa de la emisión de la determinación del crédito fiscal que impugnó en la instancia de origen, es correcto que como consecuencia de la nulidad, la sala le haya reconocido el derecho a la devolución del importe al no existir razón jurídica que la obligue a soportar los efectos de un acto nulo. Ahora bien, como el acto impugnado fue emitido en ejercicio de atribuciones discrecionales y en la sentencia no se juzgó el fondo de la controversia, ya que la nulidad se decretó ante la existencia de un vicio de forma, indebida fundamentación y motivación, el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca podrá emitir una nueva determinación del crédito fiscal mientras no caduquen sus atribuciones. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. ¿Es cuánto, señor presidente? Señores magistrados, se ha llevado a cabo la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 699/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo. Primera sala a favor de la ponencia. Segunda sala a favor de la ponencia. Tercera sala a favor de la ponencia. Cuarta sala a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Luego entonces, señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el desarrollo del orden del día y para el desahogo del punto 11º del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrado, señor secretario. Procedo en esos términos. Este punto corresponde al TOCA 48/20, interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 10 de diciembre de 2019
por la primera sala dentro del proceso administrativo número 43, diagonal primera sala, diagonal 19, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 8 de enero de 2019 un ciudadano promovió proceso en contra del procedimiento de selección de Contralor Municipal de Valle de Santiago y el punto 5 del acta de sesión de Ayuntamiento de Valle de Santiago, celebrado el 14 de noviembre de 2018, donde se nombró al titular de la Contraloría de dicho municipio. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 10 de diciembre de 2019 se sobreseyó el proceso de origen por falta de interés jurídico del accionante. Inconforme con la determinación del magistrado, la parte actora promovió recurso de reclamación, los agravios, donde quien recurre sostiene que no se encontraba obligado a acreditar su interés jurídico y que le tocaba a su contraparte acreditar que carecía de ese requisito procesal, son infundados. Atentos a lo siguiente: el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato advierte que el interés jurídico es un requisito ineludible para actuar en el proceso administrativo y que se hace extensivo no solo a la parte actora, sino al demandado y al tercero interesado. Ergo, cada una de estas partes deberán acreditarlo al acudir a juicio, so pena de que se determine en acuerdo o en sentencia que la parte en cuestión carece de este requisito procesal, tratándose del accionante del proceso. Cuando el accionante es el ciudadano, el interés jurídico deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud del cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. De lo expuesto, se desprende que el interés jurídico es el presupuesto procesal que deben ostentar y acreditar todos los interesados en la causa al acudir a la misma. De ahí que las manifestaciones vertidas por el recurrente, donde sostiene que no se encuentra obligado a probar su interés jurídico, sean infundadas. El agravio, donde el recurrente sostiene que le causa perjuicio en su derecho subjetivo el que no se hubiere publicado la lista de aspirantes que colmaban los requisitos para ser Contralor Municipal, es infundado. Atentos a lo siguiente: del artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, vigente a la emisión del acto impugnado, y de los artículos 18 a 18.8 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, se desprende que la designación de Contralor Municipal se sujetará al siguiente procedimiento. El presidente municipal y la Comisión de Contraloría realizará, mediante publicación de convocatoria, consulta pública a efecto de que se emitan propuestas de candidatos a asumir el cargo de Contralor Municipal. Durante el periodo designado en la convocatoria se recibirán y registrarán las propuestas de candidatos a la Contraloría Municipal. Posteriormente se reunirá el presidente municipal y la Comisión de Contraloría a efecto de determinar cuáles del total de las propuestas recibidas acreditan los requisitos para ser titular de la Contraloría Municipal. De las propuestas que reúnan los requisitos, el presidente municipal integrará la terna que habrá de presentarse al ayuntamiento y, finalmente, en sesión de ayuntamiento se votará y nombrará al Contralor Municipal. De los pasos anteriormente mencionados, no se desprende la obligación a cargo de la autoridad demandada de publicar en los estrados del municipio cuáles de las personas propuestas a Contralor colman los requisitos exigidos en la normativa y serán susceptibles de integrar la terna que integre el presidente municipal. De ahí que el argumento del actor, donde sostiene que era obligación de la autoridad demandada llevar a cabo la publicación de las personas que colmaban el perfil para ser Contralor Municipal, no tiene sustento legal ni en reglamento ni en la ley. Este pleno no pasa inadvertido que en la sexta base de la convocatoria que se expidió al efecto se estableció que las propuestas del Contralor que cubrían los requisitos se darían a conocer en el tablero de avisos de la Presidencia Municipal, pero ello no implica una fase legal ni reglamentaria en el procedimiento de designación de Contralor, sino un acto mediante el cual se le da publicidad al mismo. Con independencia de lo anterior, la autoridad anexó a su contestación de demanda copia certificada de la minuta de trabajo celebrada por la Comisión de Contraloría y Control al Combate de la Corrupción, celebrada el 7 de noviembre de 2018, y de donde se desprende que el hoy recurrente y otras 5 personas acreditaron los requisitos plasmados en la convocatoria para designar al Contralor Municipal.
En la misma minuta se ordenó remitir la lista correspondiente al presidente municipal. Este documento, valorado al tenor de lo dispuesto por el artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, hace prueba plena porque se trata de una copia certificada y de una misiva suscrita por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Y con ello se acredita lo siguiente: que la propuesta de la parte actora fue valorada por la comisión correspondiente, que como resultado de dicho análisis se resolvió que el actor colmaba los requisitos solicitados en la convocatoria para designar Contralor Municipal y que su perfil fue remitido al presidente municipal. Por lo anterior queda acreditado, contrario a lo expuesto por el recurrente, que su propuesta sí fue valorada y por considerarla apta fue remitida al presidente municipal. Finalmente, cabe advertir que el hecho de que un ciudadano de los propuestos colme los requisitos para ocupar el cargo de Contralor Municipal y sea declarado como tal, no implica que el presidente municipal de manera indefectible tenga que elegirlo para integrar la terna, pues como lo contempla el párrafo tercero del artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el artículo 18.7 del Reglamento del Ayuntamiento Municipal de Valle de Santiago, Guanajuato. Esta es una facultad discrecional del representante, en este caso el presidente municipal. Luego entonces el actor no goza de derecho subjetivo alguno que le permita solicitar la reposición del procedimiento a efecto de demandar que se le incluya en la terna que valorará y votará en sesión y se votará en sesión de ayuntamiento. De ahí lo infundado del agravio. Por lo anterior, se propone a este pleno confirmar la resolución dictada por la sala. Señores magistrados, se ha llevado a cabo la exposición relativa a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 48/20. Si están de acuerdo con el sentido de dicha resolución, sírvanse así expresarlo. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia ha sido aprobada por unanimidad de votos de los magistrados asistentes a esta sesión virtual. Continuando con el orden del día y por el desahogo del punto 12º, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para exponer lo relativo al recurso de apelación listado en el orden del día. Gracias, magistrado presidente. Concluyo mi intervención sometiendo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de apelación SEAG 5/19 interpuesto por el presunto responsable en contra de la sentencia de 30 de septiembre de 2019 pronunciada en el expediente PA-SEA-FG 11 sala especializada 19 por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la cual se tuvo por plenamente acreditada la responsabilidad administrativa del presunto responsable. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso de apelación, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo natural, el presunto responsable en su calidad de director de obra civil B de la Secretaría de Infraestructura y Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, se le atribuye haber enviado un correo electrónico a varios contratistas de obra pública en el Estado para solicitarles apoyo a efecto de colocar a costa de los propios contratistas placas alusivas a la dignificación y o restauración de distintos inmuebles en el Estado de Guanajuato. Segundo, en la sentencia recurrida se determinó la responsabilidad del servidor público y se le impuso la sanción de suspensión del cargo por el término de 30 días. Tercero, inconforme con la determinación que antecede,
El presunto responsable interpuso el recurso de apelación que nos ocupa. La parte recurrente adujo como primer y segundo agravios, en esencia, que la sentencia recurrida le afecta, ya que no se actualizaron las hipótesis de responsabilidad previstas en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, pues el correo electrónico enviado desde la cuenta del actor a las cuentas de los correos electrónicos de diversos destinatarios no es más que una simple y llana invitación para los destinatarios, de la cual no se desprende abuso alguno, ni imposición o corrección, ni propósito, y no se dice en qué consistieron dichos abusos, es decir, no se encuadra la conducta que se le imputa en el tipo, lo cual es requisito indispensable para determinar una imposibilidad, y ninguna persona podrá ser sancionada por una falta si su existencia no es consecuencia de su propia conducta. La recurrente alegó como tercer agravio, en esencia, que el acuo es omiso en señalar y precisar en primera instancia a qué elemento se refiere y en segunda instancia en qué consistió la conducta que desplegó, por lo que su decir acredita el abuso de funciones y el propósito de causar un perjuicio. La recurrente alegó como cuarto agravio, en esencia, que el acuo especula al señalar un posible propósito, el cual es inexistente, ya que el juzgador infiere una suposición carente de sustento para presumir una supuesta intención, lo cual no es dable en términos de los principios fundamentales y técnicas garantistas del derecho penal, ya que no es aceptada calificar una intención de una simple suposición administrativa, por lo que se está en presencia de una violación del derecho humano a la presunción de inocencia, y no se puede considerar que el correo electrónico tuviera la intención de obligar indefectiblemente alguna acción de los destinatarios, tan es así que ninguno de ellos accedió. Estos conceptos de agravio se analizarán de manera conjunta por encontrarse relacionados entre sí los razonamientos expresados, lo que permite resolver todos los puntos cuestionados y planteados, ello de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia del rubro. Conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos, y en el orden propuestos o en uno diverso. Hasta aquí la cita. Son infundados los conceptos de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. De un minucioso análisis de la resolución definitiva dictada con fecha 30 de septiembre de 2019 en el procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, se advierte que, contrario a la estimación de la parte recurrente, que, primero, en su tercera consideración se describe la conducta que desplegó el servidor público presunto responsable, que constituye la falta grave que se le imputa, y se expresa que haber enviado un correo electrónico a varios contratistas de obra pública en el Estado para solicitarles apoyo a efecto de colocar a costa de los propios contratistas placas alusivas a la dignificación y o restauración de distintos inmuebles en el Estado de Guanajuato. Segundo, en su cuarta consideración se abordó el análisis de los elementos de la conducta que constituyen la falta administrativa grave reprochada al servidor público recurrente, tipificada como abuso de funciones por el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. La falta administrativa que contempla este numeral es el abuso de funciones, y para que se configure la comisión se exigen los elementos siguientes. Primero, el sujeto activo de la falta siempre será un servidor público. Segundo, una conducta de ser o no hacer. El servidor público se valga del ejercicio de las atribuciones que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios. Tercero, generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, o bien para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. Respecto al primer elemento, en la instancia de origen se encuentra acreditado que el supuesto responsable ostentó
el cargo de director de Obra Civil B de la entonces Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato. En cuanto al segundo elemento de la cuarta consideración del fallo recurrido, en la cuarta consideración del fallo recurrido se encuentra acreditado el ejercicio de atribuciones que tuvo para realizar actos arbitrarios. Como bien se determinó, el magistrado actuó en esta parte considerativa de la sentencia recurrida, se encuentra demostrada la conducta. De ahí que en la instancia de origen se encuentra acreditado con las pruebas recabadas y aportadas por la autoridad investigadora que obran en la causa primigenia y valoradas por el juzgador, que el recurrente desde su cuenta de correo electrónico oficial envió un correo electrónico a diversas personas físicas y morales contratistas que realizaron obra pública para el Estado, solicitando su apoyo para la elaboración y colocación de placas referentes a las obras de dignificación y o restauración que se habían ejecutado para el gobierno del Estado de Guanajuato. De este modo, quedó acreditado que el 27 de septiembre de 2018, desde su cuenta oficial, el servidor público sujeto a procedimiento desplegó una conducta que constituye un acto arbitrario, al valerse de las atribuciones que tenía conferidas para realizar el acto reprochado. Así, tenemos que el ejercicio de las atribuciones que tenía el servidor público presunto responsable conforma la realización de actos arbitrarios, toda vez que el formular por medios electrónicos una solicitud con el carácter de director de Obra Civil B de la entonces Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato a contratistas que tienen relación de tipo contractual con la referida dependencia, para ellos implica una petición formal que tiene influencia sobre estos, por no tener los mismos efectos el hacerlo como ciudadano que hacerlo como funcionario en ejercicio del cargo, pues impone más esto último, que de ahí que no es una simple y llana invitación. Ahora bien, la intención no es una simple suposición abstracta, sino que quedó acreditada al momento de que el director de Obra Civil B de la entonces Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato se valió de las atribuciones que tenía conferidas para realizar un acto arbitrario. Asumió como propósito causar un perjuicio a alguna persona, elemento que también se encuentra satisfecho. Lo anterior es de esta manera, en virtud de que, como se sostiene en la cuarta consideración de la propia sentencia, el propósito o intención del pluricitado servidor público fue en el sentido de que los contratistas asumieran los costos de la colocación de placas, pues de otro modo, el activo no habría planteado la solicitud en los términos en que lo hizo en su correo electrónico. En esa medida, la solicitud formulada con la investidura de director implica una petición de cubrir costo de las placas referentes a las obras de dignificación y o restauración e implícitamente lleva la intención de causar perjuicio a los contratistas destinatarios de los correos electrónicos, máxime que las referidas placas están fuera de lo pactado en los contratos en materia de obra pública que tienen celebrados los aludidos contratistas. Por último, es prudente advertir que para la comisión de la falta administrativa grave de abuso de funciones no es necesario que el actuar del servidor público genere un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas o causar un perjuicio de alguna persona o al servicio público por las razones expresadas en la cuarta consideración de la sentencia tildada de ilegal, en el sentido de que el abuso de funciones es una conducta típica de resultado anticipado. Luego, bajo esa premisa, es dable concluir que la sentencia recurrida está emitida conforme a derecho, de ahí que se encuentra demostrado que el servidor público, sujeto a procedimiento, cometió la falta administrativa grave de abuso de funciones prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, porque basta
con la finalidad de causar un perjuicio a alguna persona a través de acciones o gestiones tendentes a inducir o llevar a la realización de actos arbitrarios para su configuración. En el quinto agravio, la parte recurrente, en esencia, señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sanción de suspensión de 30 días naturales es contraria al artículo 423, fracción décima de la Ley Federal del Trabajo. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por agravio se entiende el conjunto de enunciados concretos sobre las cuestiones debatidas en un proceso, manifestados a través de razonamientos lógicos y jurídicos encaminados a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. En ese sentido, es el caso que los argumentos lógicos y jurídicos externados en este agravio no se encaminan a refutar el fundamento ni a las consideraciones sustanciales que apoyan la sentencia en cuanto a la individualización y aplicación de la sanción administrativa. Ello es así porque en la quinta consideración de la sentencia recurrida, la sentencia aplicada al servidor público ahora recurrente, se fundó conforme a la primera consideración de dicha sentencia, que en los artículos 109, fracción tercera, segundo párrafo, y 116, fracción quinta, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, fracciones cuarta y decimosexta, 12 y 209, fracciones cuarta y quinta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 81 y 124, fracción segunda, segundo párrafo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, tres, fracciones cuarta y decimoquinta, 12, 13 y 209, fracción cuarta de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y el recurrente se duele de la vulneración del artículo 423, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí la inoperancia de este concepto de agravio. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida de conformidad con los argumentos y fundamentos expresados anteriormente. Es cuanto a las ponencias de esta segunda sala, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente a la resolución del recurso de apelación radicado bajo el número 5/19. Si están de acuerdo con el sentido impreso a dicha resolución de este medio de impugnación, sírvanse así precisarlo, levantando su mano y haciendo uso de su voz. Primera sala, a favor de la ponencia. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Señores magistrados, la ponencia correspondiente al recurso de apelación ha sido aprobada por unanimidad de votos. Prosiguiendo con el orden del día, le solicito al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos y doy cuenta de los asuntos generales. Como primer asunto, y en seguimiento de la excitativa de justicia promovida por la autoridad de la parte actora del expediente de origen dentro de los autos que integran el proceso administrativo 530 de 2019, se señala que en tal sentido se acordó por parte de la presidencia declararse en materia de la excitativa de mérito al ser un hecho notorio que la resolución ya fue emitida y debidamente notificada a las partes, situación que quedó asentada incluso en el acuerdo respectivo. Lo anterior en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa de mérito en términos de los ordinales 315, 316 y 318
del código de la materia? Ninguna. No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de mérito. Continúe, señor secretario, con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Como segundo y último asunto general, doy cuenta de que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa por la que se crea la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado y municipios de Guanajuato, y en la que se derogan los artículos 105, 106 y 107 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno y al Instituto de la Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que proceda a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentre a su vez en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señor secretario. ¿Magistrados tienen algún comentario sobre el asunto expuesto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes de este pleno y procederemos en su oportunidad a formular los comentarios para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 27 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:11. Gracias a todos por su asistencia y participación. Señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos un excelente día. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, igualmente.